Yo cuando mis papás iban a algún lugar y salían y de repente no regresaban a lo mejor el mismo día, yo no dejaba por eso vivir como hijo. Tenía que seguir viviendo como hijo, porque eso es lo que era, y eso es lo que son ahora mis hijos. Son hijos, simplemente, es una palabra corta, pequeña, simple. Eres hijo. ¿Qué representa ser hijo? Tienes los beneficios de ser hijo. Cuando José, todos recuerdan esa historia, es de las más comunes de la Biblia, pero tiene tanto que enseñar, tiene tanto trasfondo esta historia, como cuando José ve esos sueños, esas visiones que tuvo, cuando veía que las estrellas se inclinaban delante de él, cuando los rollos de cebada también se inclinaban delante de él, cómo es que Dios le estaba presentando que él era un hijo, un heredero, una persona que estaba destinada a ser algo grande, hacer algo en la vida grande, y él simplemente vivió, y él no se detuvo porque lo vendieron, él no se detuvo porque estuvo en la cárcel, él no se detuvo porque estuvo de empleado en Egipto, él no se detuvo por nada, él simplemente guardó en su corazón las visiones, guardó en su corazón el creer, y cuando llegó el momento, él simplemente recibió, él simplemente vivió lo que Dios ya le había prometido, lo que Dios ya le había mostrado, y en esta noche el Señor te está mostrando que tú eres un heredero, que tú eres un hijo, que puedes abrazar las bendiciones, que puedes abrazar su poder, que puedes abrazar los milagros, que puedes abrazar los dones, que puedes abrazar todos los beneficios que en un momento dado te están haciendo falta, pero que no los estás tomando, que no los estás creyendo, que no los estás haciendo tuyos, que no te los estás apropiando y los estás dejando deliberadamente. ¿Por qué? Porque no estás viviendo como hijo, porque no lo estás creyendo simplemente, porque en lugar de decirle al Señor, hey Señor, gracias por esto que me vas a dar, gracias porque soy heredero de esta promesa, soy un heredero de todas estas maravillas tuyas, le estás diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y sigue habiendo en tu vida sufrimiento, y sigue habiendo en tu vida autocompasión, y sigue habiendo en tu vida conmiseración, porque dices, pobre de mí, pobre de mi familia, pobre de fulano, pobre de sultano, y estás fijándote en todos y en ti mismo, pero todo para mal, todo para lo que no edifica, para lo que no sirve, y no estás pensando que eres heredero, que no estás pensando que eres poderoso en Cristo Jesús, no estás pensando que los ángeles acampan alrededor de ti y ellos te van a ayudar también para conseguir vencer las batallas, vencer las luchas, porque ellos son manifestación del poder de Dios que están a tu disposición, y estás ahí sentado, a lo mejor llorando porque no encuentras el trabajo, llorando porque tienes problemas familiares, llorando porque estás en medio de una enfermedad que no le ves salida, pero simplemente estás dejando de lado las promesas, cuando el Señor te dice que Él en la cruz del Calvario llevó cautiva la cautividad y llevó todas las enfermedades con Él, y que tú eres libre y que puedes ser sano. No lo crees. ¿Por qué? Porque no vives como hijo, porque no crees que Él, que es tu Padre, te los va a dar. Cuando tu hijo te pide para una paleta, te pide para una golosina, te pide para un juguete, a lo mejor a la primera no se lo das. A lo mejor si te dice, dame un juguete caro, a lo mejor no se lo das a la primera ni a la segunda, pero estoy seguro que a la tercera o cuarta se lo vas a dar, y si no ya lo andas pensando, ya andas viendo cómo vas a organizar tu quincena para ver cómo le compras eso a tu hijo, porque es lo más importante para ti, porque es lo más querido para tu corazón, porque es la razón de tu existencia, la herencia que ya te dio Dios a ti, y se lo compras. Y si es una paleta y si es un dulce, se lo compras al instante. Entonces, ¿por qué tú no puedes creer que el Señor te va a dar lo que le estás pidiendo? ¿Por qué es que no puedes creer que el Señor te va a sanar? ¿Por qué es que no puedes creer que si haces una llamada a este programa y oramos por ti, el Señor te va a dar el trabajo, el Señor te va a dar la sanidad? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes ni la capacidad siquiera de levantar el teléfono y siquiera intentarlo? Porque no estás creyéndolo. Hermano Francisco. Sí, hermano Miguel, este es un problema que en la práctica tienen muchos cristianos.
Y yo quiero decirte otra vez lo que dice la Escritura en Romanos 8, capítulo 8, versículo 14. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En la práctica de la fe, en la práctica del cristianismo, podemos hallarnos en una circunstancia. ¿Sabe qué circunstancia? Estar caminando en el espíritu de esclavitud a pesar de ser hijos. El espíritu de esclavitud opera como opera. Opera haciéndonos creer que no somos dignos de la bendición. Nos cuestiona acerca del amor de Dios, que tenemos que hacer un mérito para alcanzar el amor de Dios. Y ese espíritu de temor, en lugar de acercarse con confianza a Dios, empieza a sumergirnos en temor, en esclavitud. ¿Y sabes qué? Esto impide que recibamos muchas veces las promesas de la herencia que Dios tiene para nosotros. Pero hay buenas noticias para ti y para mí. El Espíritu Santo nos quiere llevar a una experiencia mayor. Y esa experiencia mayor se llama entrar en el espíritu de adopción. Entrar en el espíritu de adopción. Pero usted va a preguntarme, ¿qué es eso del espíritu de adopción? Porque hoy, en esta sociedad contemporánea que vivimos, hay gente que no puede procrear y va a buscar adoptar un hijo, va al DIF, va a asociaciones que recogen niños y luego los ponen como candidatos a ser adoptados. Pero no son hijos genuinos, no son hijos legítimos de este matrimonio que puede procrear. De eso no se trata lo que dice la Escritura. El espíritu de adopción nos habla de hijos que son generados, hijos deseados, hijos amados. Tú y yo no somos un accidente de Dios, como hay muchos en la vida que fueron concebidos por un accidente, no fueron planeados, no fueron deseados. Yo quiero decirte en esta noche que cuando Dios pensó en ti y en mí y nos salvó, fue el deseo de su corazón. Fuimos deseados por Dios, fuimos anhelados por Dios, por eso Él envió a su Hijo Jesucristo, y la Biblia dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el derecho de ser hijos de Dios. Pero no solo eso, el espíritu de adopción va más allá. Y adoptar significaba en el tiempo que escribió el apóstol Pablo, en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los romanos, que cuando se adoptaba a un hijo, alcanzaba madurez y se ponía como una persona adulta y se le conferían los derechos de hijo. Tú y yo tenemos derechos de hijos. Tú y yo somos herederos de Dios. En la adopción de los romanos, en la adopción de los griegos, cuando alguien cumplía la mayoría de edad, ¿sabe qué? Era puesto como hijo y el padre soltaba todos los derechos que tenía para un hijo. Y soltaba las riquezas, soltaba la provisión, soltaba la herencia. Y cuando hablamos hoy en las Escrituras de la herencia que Dios tiene para nosotros, estamos hablando de la provisión de amor que un padre hace para sus hijos. Y Dios es nuestro Padre y Él ha hecho una provisión. Pero tú y yo tenemos que vencer ese espíritu de esclavitud, ese espíritu de indignidad, ese espíritu de servilismo que siempre nos hace decaer en que no somos dignos, que no hemos hecho el mérito suficiente. Yo quiero decirte hoy, hermano, que me escuchas, si estás en esta situación, tú eres digno de recibir la bendición. Tú eres digno de recibir la herencia de Dios porque fuiste deseado por Dios y has sido puesto en tu familia como un hijo con derechos. Es decir, tú y yo somos herederos de Dios en Cristo Jesús.